Hola, ¿qué tal? Soy Jaime González, el narrador friki. Muy buenas tardes. Bueno, tardes, os grabo el vídeo por la tarde, mañanas, tardes, días, noches, según cuando estés viendo este vídeo. Ante todo, decirte que bueno, es un vídeo más de los que estoy grabando sobre Star Wars, el sistema de dado de 6. El último vídeo que os grabé fue sobre un acercamiento primero al combate entre vehículos, en el que empezamos a hablar un poco de conceptos así muy básicos como las escalas, las distancias y cosas así para hacer cómo gestionar los turnos en una persecución. Me voy a meter un poquito más en detalle en la persecución, sobre todo a contaros un poquito más en detalle aquel concepto de las escalas, el concepto de las distancias, de los alcances y demás, y poneros un pequeño ejemplo de cómo me montó la persecución y situaciones que se suelen dar en la persecución que me molan y que le dan mucha vidilla y con qué tipo de tiradas los resuelvo. Y ya os advierto que aquí en las persecuciones a veces a los jugadores les da por hacer cosas muy locas, ¿sabes? Ya lo ve, bueno, ahora os cuento. Pero bueno, ante todo, pues eso, que si os molan los contenidos de este canal, que suscribiros al canal, si os molan, pues eso, los contenidos roleros que voy subiendo, suscribiros al canal, darle a la campanita que os ha dicho YouTube. Si os mola este vídeo, darle un me gusta, que se agradece un montón. Y nada, me lanzo a ello. Mirad, lo primero, lo que iba a hacer es compartiros, el otro día os hablé eso, os hablé de las escalas y os hablé un poco de las distancias. Lo primero que voy a haceros es compartir una pequeña tabla que es la que suelo utilizar para estas cosas, ¿vale? Con respecto a las escalas, con respecto al daño a los vehículos, ¿vale? Esta página os la voy a dejar en los comentarios, os voy a dejar un enlace en los comentarios por si alguien se la quiere pillar, descargar, hacer con ella lo que le dé la gana, ¿vale? Por un lado están las escalas, que esto es lo que os contaba el otro día. Las escalas, tenemos seis escalas diferentes de tamaños, por así decirlo, en el sistema de dado de 6. Tenemos la escala de personaje, la escala de speeder o de deslizador, andador, nave de caza, nave de línea y estrella de la muerte. Vale, en principio todas las... O sea, la escala base, por así decirlo, es la de personaje. Entonces, si por ejemplo te pones con un rifle blaster, pues un rifle blaster hace 5 dados de daño. Entonces, 5 dados de daño está hecha a escala personaje. Cuando un personaje recibe un tiro, lo recibe sin ningún tipo de bonificación para disparar y lo recibe sin ningún tipo de bonificación ni penalización al daño, porque está en su misma escala de personaje. Pero ahora bien, si tú disparas con un rifle blaster a un deslizador, ¿vale? Al dispararle a un deslizador, con respecto al impacto y al daño, tienes aquí 2 dados de ajuste de escala. Entonces, ¿eso qué significa? Que como el deslizador es más grande, para darle vas a tirar tu habilidad de blasters, vas a sumar 2 dados porque es más fácil darle a ese vehículo. Pero luego cuando le impactes, el vehículo tiene esos 2 dados añadidos a su casco porque es mucho más difícil que le hagas daño, ¿vale? Así, por ejemplo, dispararle a un caza, pues oye, dispararle a un caza con una pistola o con un rifle está guay, tiro 6 dados más. Es muy difícil fallar a la hora de dispararle a un caza, ¿vale? Lo que pasa es que luego el caza va a tener, pues yo que sé, a lo mejor, imagínate, incluso un caza pequeño, un caza TIE, que tiene 2 dados de casco. Ostras, yo le disparo un rifle blaster y disparo 5 dados y voy a sumarle 6 a sus dados de casco. Son mis 5 dados de blaster contra 8 dados de caza. Entonces es muy probable que no le haga absolutamente nada. ¿Sabes? Será fácil que le dé porque es muy grande. Bueno, eso sí, no llevo un buen piloto y maniobra bien y demás, que eso es otra historia. Pero es fácil darle porque es muy grande, pero es muy difícil hacerle daño porque es mucho más grande y está en una escala diferente. Luego también hay otra columna de escalas, que es la columna de velocidad, que pasa exactamente lo mismo. Cuando comparas velocidades en una persecución, pues un andador, su velocidad le vas a sumar 2 dados y a un speeder le vas a sumar 4. O a un caza le vas a sumar 6 a su velocidad. Cuando la persecución es con vehículos del mismo tipo, pues no tienes que sumar ni restar nada. Pero en el momento en que te metes con diferentes vehículos de distintos tipos en la escala, lo puedes cambiar. Así, por ejemplo, si tenemos una AT-AT persiguiendo a un deslizador, pues ostras, como el deslizador tiene 4 dados de velocidad en la escala y el andador tiene solo 2, yo lo que haría es que con el andador no le añadiría nada, pero al speeder, al deslizador, sí que le añadiría los 2 dados de diferencia para marcar eso en la velocidad. Simplemente es eso, es una pequeña tabla de escalas
para poder ajustar, pues eso, cuando hay personajes, sobre todo personajes disparando a vehículos, vehículos de diferentes tipos persiguiéndose, vehículos de diferentes tipos disparándose. O sea, obviamente un caza lo tiene mucho más chungo a la hora de disparar a un deslizador, ya que ello le tiraría, tiraría la esquiva del deslizador con 4 dados más, que es la diferencia que hay entre el speeder y el caza, igual que si el speeder es el que dispara al caza, yo esos 4 dados de más se los daría a la posibilidad de disparar del caza. Aplica siempre el sentido común, o sea, el más pequeño siempre es más fácil que dispare al más grande. Si el más grande dispara al pequeño, los dados de diferencia de la escala se los sumas a la defensa del pequeño, a su esquiva o a su maniobra, ¿vale? Entonces ahí ajustas aquí con esta tabla de escalas, ajustas ahí si, pues eso, si un andador se enfrenta a un caza, si un andador se enfrenta a un speeder, si una nave de línea se enfrenta con... y estas cosillas. Sobre todo, ya te digo, muy útil a la hora de persecuciones, sobre todo cuando los jugadores se dedican a dispararle a los vehículos. Y luego, con respecto a daño de vehículos, igual que el daño a personas, calculamos el daño enfrentado a la fortaleza, al casco, a la fuerza estructural del vehículo. Y dependiendo de la diferencia, le metemos un daño u otro al vehículo. Yo aquí suelo aplicar toda esta escala de daños, ya que, bueno, también es cierto que, ahora lo cuento en detalle, pero es cierto también que los vehículos aguantan bastantes tiros, así a fin de cuentas. Porque, bueno, tú en caso de que la fortaleza del vehículo o el casco del vehículo supere al disparo, pues como cuando la fortaleza supera el disparo. Es un disparo que realmente no ha hecho ningún daño. Si el daño iguala o supera hasta 3 puntos, ahí vamos a meterle un daño de ionizado al vehículo. Ionizado de 4 a 8 daño ligero, de 9 a 12 un daño pesado, de 13 a 15 un daño grave, y si el daño supera en 16 o más el casco del vehículo, pues el vehículo directamente está destruido. ¿Que está ionizado? Pues un poco como el aturdido de los personajes. Durante este turno y el siguiente le metes un dado de penalización a la velocidad y a la maniobra del vehículo y a lo mejor incluso al control de fuego de las armas en caso de que las tuviera. Normalmente al daño de las armas y al casco no le meto penalizaciones, ¿vale? Pero entonces si está ionizado, pues tiene una pequeña penalización. Durante lo que quede de este turno y el siguiente turno tiene un dado menos a esas características, sobre todo a la velocidad y a la maniobra, que puede ser importante a la hora de terminar la persecución. Un daño ligero es ese dado menos de forma permanente. Un daño pesado le mete 2 dados de forma permanente. Un daño grave le mete esos 2 dados de forma permanente y además puedes tirar al azar para ver o al azar o inventártelo tú, que se dañe algún tipo de componente del vehículo, que se dañe a lo mejor un arma, que se dañe la pantalla deflectora, que se dañe el hiperimpulsor, que se dañe, según el tipo de vehículo, que se dañe lo que a ti te apetezca. Y en caso de 16 o más, pues la nave directamente o el vehículo es destruido y fin. Tengo aquí un ligero añadido, que es eso, que 2 daños ligeros hacen un daño pesado, pero realmente no le incremento ahí. Por ejemplo, te hacen un daño ligero, te llevas un dado menos, te hacen un segundo daño ligero, yo ya cuento con que la nave tiene un daño pesado y ya entonces tiene 2 dados menos, los 2 dados del daño ligero. Mientras que un segundo daño pesado ya no le meto un -2 extra, ya se queda con ese -2 extra, ya difícilmente le voy a meter más, pero un daño pesado extra sobre un segundo daño pesado provocaría un daño grave, lo que rompería el componente. Es decir, sería algo así como, le doy al vehículo, le hago un daño ligero, le quito un dado, le doy otra vez otro daño ligero, le quito un segundo dado y ya lo marco como daño pesado. Si se le lleva otro daño ligero, ahí simplemente le marco ese daño ligero, pero no le quito más dados. Ya, directamente lo que pasa es que está ya a un solo daño ligero de llevarse el segundo daño pesado. Va a seguir con ese -2. Lo que pasa es que ese segundo daño pesado sí que va a hacer que se lleve ya el daño grave y que se le rompa algún componente, ¿vale? Y entonces, luego ya, una vez que esté con el daño grave, con el daño grave, otros 2 daños ligeros hacen un daño pesado y ese daño pesado ya incrementa directamente un segundo daño grave, que rompería otro componente. Y ya un tercer daño grave haría que la nave explote. Lo puedes ajustar de todas formas como te dé la gana, porque normalmente, ostras, se acumulan daños. Si se ha llevado un daño ligero y está con un -1 y entonces se lleva directamente un daño grave,
porque se lleva un impacto potente, ¿vale? Pues entonces pasa a tener directamente la penalización de -2 y rompe un componente y ya está marcado con el daño grave. Un segundo daño grave, un daño pesado, o sea, vas acumulando, siempre voy acumulando echando esa cuenta. 2 daños ligeros provocan uno pesado, 2 daños pesados provocan una grave y en el momento en que está ya dañada gravemente, un simple daño pesado ya provoca un siguiente daño grave. Con lo cual, oye, las naves aguantan un mogollón de impactos, pero ya te digo que depende un poco también de cómo lo quieras aplicar. No suelo meterle más de 2 dados de penalización a la nave, teniendo en cuenta que a partir de que tienen 2 dados de penalización ya están con el daño pesado como mínimo y ya teniendo el daño pesado están muy cerca de llevarse el daño grave, ya directamente no le meto un tercer dado de penalización, sino que directamente es que se van a empezar a romper componentes de la nave. Entonces la nave ya se va a empezar a llevar, y una vez que tenga 2 componentes rotos, que ya se ha llevado 2 daños graves, un tercer daño grave va a hacer que la nave estalle. Entonces, es un poco también jugar, como te digo siempre, jugar siempre al rollo narrativo del juego, que los jugadores sepan que la nave está cada vez peor y tú poder avisarles de qué situaciones se están produciendo. Oye, que vuestra nave ahora mismo está dañada gravemente, que si se lleva otro impacto pesado es posible que no aguante el daño, irles contando. Pero normalmente, ya te digo, no suelo meter 3 dados de penalización porque excepto en cazas y cosas por el estilo, es raro que los vehículos tengan más de 3 dados en velocidad, en maniobra. Hombre, un cazatai tiene 5 dados de velocidad, pero ya quitarle 2 dados y que el cazatai se quede solo con 3 dados de velocidad, ostras, hay que ser muy fanático para continuar en la persecución. O una ala X tiene 4 dados de velocidad, si le quitas 2, ostras, lo dejas ya en 2 dados nada más. No te digo un carguero ligero cascajo de los que tienen los personajes antes de poder mejorarlos y demás. 2 dados de velocidad. 2 dados de velocidad en cuanto se lleva el daño pesado y tiene 2 dados menos, esa nave queda ya sin poder moverse, ¿sabes? Entonces, ostras, es también ser un poco flexible con estas cosas para no cargarte la narración. Pero bueno, esta tabla la utilizo sobre todo de forma muy orientativa. Sí me fijo mucho en qué tipo de daños aplico, pero luego ya te digo que normalmente, bueno, soy bastante flexible con estas cosas, sobre todo por el bien de la narración. Y luego, bueno, esto lo veremos un poco más adelante, pero en el combate de naves, las naves además tienen pantallas deflectoras. Entonces, lo que me suele molar es que si tu nave todavía tiene dados en la pantalla deflectora, el hecho de llevarte un daño obligatoriamente destruye pantalla deflectora, pero cada dado que quitas de la pantalla deflectora reduce en un grado el daño. Esto me suele gustar bastante, esta forma de aplicarlo. Así, por ejemplo, si te llevas un daño simplemente de ionizado, pero que estaba protegiendo la pantalla deflectora, pues te vuelan un escudo de la pantalla deflectora, un dado. Pero si te llevas un daño ligero, son 2 dados los que vas a perder de pantalla deflectora, y si te llevas un daño pesado, vas a perder 3 dados de la pantalla deflectora. Normalmente una nave tiene que ser ya bastante grande para tener más de 3 dados en una pantalla deflectora. Pero yo qué sé, si tienes un caza a la X que llevas un dado de pantalla deflectora y te llevas un impacto potente de daño pesado, pierdes la pantalla deflectora, pero ostras, te has llevado solamente un daño ligero, lo cual marca un poco la diferencia. Me mola eso de que la pantalla deflectora pueda atenuar el tipo de daño que te has llevado. Como siempre, esto es como esquivar los personajes. Lo ideal es que no te peguen un tiro. Lo ideal es que tu nave no se lleve impactos. Hay que tener en cuenta, ya os digo, lo contaré más adelante en el vídeo sobre los combates navales. En el combate naval, si haces una buena tirada de pantalla deflectora, a tu casco le vas a sumar la pantalla deflectora. Entonces, al estar funcionando la pantalla deflectora, no solamente te va a permitir atenuar el daño, sino que además, como lo sumas a tu casco, si tu casco es de 4 dados y tienes 2 dados de pantalla deflectora, a la hora de tirar el casco vas a tirar 6 dados. Tirando 6 dados es muy posible que la pantalla deflectora aguante y ni siquiera te lleves un daño de ionizado. Y en caso de que te lleves un daño de ionizado, bueno, pierdes un dado de pantalla deflectora, pero la nave sigue a tope, no lleva dado de penalización, sigue moviéndose rápida, sigue siendo ágil. ¿Vale? Entonces es un poco lo de la pantalla deflectora, ya os digo, me meteré más adelante con el combate naval. Simplemente es esto, bueno, que en el daño a vehículos es esta la tabla que utilizo. Ya os digo que este documento os voy a dejar el enlace para que lo podáis descargar, si queréis, echarle un vistazo, lo que os dé la gana. Os he añadido también aquí la tabla de daños a personas, daños en un tiroteo, que es simplemente pues eso, muy parecida, de 0 a 3 te aturden, que es un dado menos durante este turno y el siguiente, herido, un dado menos, incapacitado, te deja fuera de combate, mortalmente herido. Otra cosa que suelo hacer a veces, depende también de los tiroteos, sobre todo con los personajes,
es que les permito que les hieran una segunda vez. Una vez que les hieren, pierden un dado, les hieren una segunda vez, pierden un segundo dado, si te hieren una tercera vez, ahí sí que te dejan fuera de combate, te dejan incapacitado. Pero suelo meter un segundo grado de herido para que los jugadores tengan todavía, pero claro, estar herido 2 veces es estar hecho polvo, que te quiten 2 dados en cada turno son muchos dados, ¿vale? Pero les das la posibilidad todavía de poder arrastrarse a un refugio sin que estén incapacitados. Así que nada, lo dicho, esto lo voy a dejar el enlace a esta página, a este documento, para que le podáis echar un vistazo cuando queráis y que tengáis, bueno, que lo podáis usar si os apetece, o incluso, como siempre, yo lo que quiero no es deciros cómo jugar, lo que quiero es daros ideas sobre cómo juego yo, para que sean ideas que os puedan funcionar en vuestras partidas. Y ahora voy a meterme a contaros un poco, así muy por encima, cómo hago una persecución. Mira, yo lo que hago es, como os decía el otro día, voy a considerar en la persecución, voy a considerar primero el muy largo alcance, el largo alcance, el medio alcance, el corto alcance y el muy corto alcance. Todos esos grados, ¿vale? Suponiendo que el vehículo de los jugadores es un vehículo que está siendo perseguido por un par de vehículos enemigos, ¿vale? Aquí vamos a suponer que hay un piloto y hay que suponer también, a lo mejor podemos meter un copiloto. Me gusta que en caso de que se pueda, al copiloto se le pueden dar, bueno, ahora os cuento, pero con el copiloto se pueden hacer cosas a veces curiosas también. Tenemos, por ejemplo, aquí un ocupante, el ocupante 1 y el ocupante 2, ¿vale? Que van los cuatro en un vehículo. A lo mejor un vehículo que tiene 2 dados de velocidad, es una tartanilla, tiene 2 dados de velocidad, tiene un par de dados de maniobra y un par de dados de casco, lo que viene siendo un utilitario bastante rápido. Estos 2 dados de maniobra son muchos. O sea, 2 dados de maniobra es que es un vehículo ágil. A lo mejor incluso, si lo quieres meter chungo, aquí le metes un dado de maniobra nada más y la cosa se puede poner graciosa. Tienes a lo mejor un par de vehículos que les persiguen, que los tienes a media distancia. Ese par de vehículos que les persiguen, pues igual, seguro que tienen un piloto y seguro que tienen a un par de ocupantes, el ocupante 1 y el ocupante 2. Y otro piloto que tiene aquí el ocupante 1 y el ocupante 2. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, esto lo voy a escribir por aquí, que se vea, que no me haga mucho lío, pero cada una de las naves tiene un piloto y un par de ocupantes. Vale, lo que os decía, ¿cómo desarrollo la persecución? Bueno, cada turno lo que hago es hacer que el piloto de cada uno de los vehículos tiene que hacer 2 tiradas. Una tirada de velocidad y otra tirada para no estrellarse. Entonces, en las tiradas de velocidad, como os decía, aquí hay un montón de cosas que puedes aplicar, según te dé la gana. Pero yo, por ejemplo, lo que suelo aplicar es que el que va detrás tiene una mejora a su tirada de velocidad de un +5, por ejemplo. Porque el que va persiguiendo lo tiene más fácil a la hora de buscar la trazada y la ruta por donde se tiene que meter. ¿Vale? Entonces, haces una tirada de velocidad con los pilotos que van detrás, de pilotaje, o sea, de manejar repulsores, en este caso, más la velocidad del vehículo, y lo enfrentas con la del perseguido, que también hace su tirada de manejar repulsores más la velocidad del vehículo. Esta tirada de manejar repulsores la hago con un dado menos, porque también le voy a pedir una tirada de manejar repulsores más maniobra, para pilotar sin estrellarse. ¿Vale? Entonces tú haces esas tiradas y suponte que el vehículo de arriba, como además tiene el +5 ese de bonificación, el vehículo de arriba se coloca a corto alcance, ¿vale? Porque consigue sacar más de lo que tenía el perseguidor. Y hay otro vehículo que, bueno, que empata, o incluso, ya te digo, como los empates son improbables, le suelo meter a lo mejor un margen, que a lo mejor para acercarte necesitas sacar un par de puntos o 3 más, y entonces 3 por encima o 3 por debajo del empate mantienen la distancia. Eso ya también como tú quieras el juego. Pero bueno, a veces se empata, ¿vale? Y se queda a media distancia. ¿Qué pasa? Que ahora, pasado esta primera tirada de velocidad, ahora los pilotos tienen que hacer la tirada para no estrellarse, ¿vale? Y aquí también, según la tirada para no estrellarse, que ya te digo, depende de por dónde vayan pilotando, puede ser una dificultad 6, que es bastante asequible, una dificultad 11, que hace ya que la persecución sea un poco exigente, o una dificultad 16, que es una persecución que augura accidentes peligrosos,
¿vale? Y entonces, una vez que haces esas tiradas de pilotaje, yo ahí también empiezo a meterle ideas de grados. Por ejemplo, si lo que tengo que sacar es un 6, pero fallo por mucho, porque saco una tirada catastrófica, tío. Yo estoy tirando mis 3 dados de manejar repulsores y estoy tirando además un dado de maniobra. He tirado 4 dados y me han salido 3 unos y un 2, que no solamente he sacado un 5, que he fallado la tirada esa. El hecho de que falles la tirada, yo normalmente no voy a hacer, y hago en dificultad 6 además, el hecho de fallar la tirada, bueno, no voy a suponer que te vas a estrellar. Cuando la dificultad es 6, no creo yo que conduciendo por un sitio tan abierto y tal vayas a tener un problema como para estrellarte. Pero, por ejemplo, si fallan esa tirada a dificultad 6, yo, por ejemplo, ya a las acciones que van a realizar los tipos que van dentro del vehículo, que seguramente van a intentar disparar al tío este que está, al vehículo este que está a corto alcance, yo a esa gente ya les meto más dificultad para disparar, porque el piloto no ha conseguido mantener el vehículo en las condiciones apropiadas. O incluso meterles más dificultad o dados de penalización para el siguiente turno, ya que este turno la trazada no ha sido limpia, no ha acabado apareciendo por la curva como quería, etcétera. Es decir, fallar las tiradas de pilotaje para mí no implican que vayas a tener un accidente, por lo menos al principio, sino que te voy a ir incrementando las tiradas de pilotaje de turnos posteriores o voy a incrementar las tiradas que tienen que hacer la gente que está dentro del vehículo y que pretende a lo mejor apuntar y disparar. Con respecto a los disparos, por ejemplo, es lo que os contaba de la escala. Como estamos hablando de velocidades muy altas, rollo 200 km/h, cosas por el estilo, bueno, pues esta distancia corta realmente no es distancia corta de pistolas. A esta distancia corta yo te estaría diciendo que yo a esta distancia le metería una distancia larga para pistolas, le metería una distancia media para el rifle blaster y para armas de muy corto alcance, tipo pistolas blaster pesadas o lanzaproyectiles Bukis, directamente te diría que no puedes disparar a esta distancia. Porque es que realmente los vehículos están muy lejos. A media distancia del vehículo, estos de aquí, como mucho, les voy a dejar disparar a largo alcance con sus rifles. Como mucho, pero con las pistolas ni de coña les dejaría disparar. Teniendo en cuenta que aquí se juntan un montón de cosas. ¿A quién le quieres disparar? Si le quieres disparar a un ocupante de un vehículo que está tan lejos, prácticamente te diría que es casi imposible, que no es ya ese 16 de largo alcance, sino que además seguramente yo ahí casi hasta le sumaría la esquiva o le añadiría un +5, porque estás disparando contra alguien que está metido dentro de un vehículo, que está protegido por el vehículo, que solamente asoma la cabeza o algo así. Entonces esa dificultad 16 del alcance sería más para darle al vehículo que para darle al ocupante. Lo que pasa es que ahí tienes eso también, que cuando le disparas al vehículo estás tirando con más dados, le vas a tirar con menos daño y por supuesto también los disparos precisos normalmente a ciertos vehículos tampoco los permito. Porque si le estás disparando a un utilitario, si le estás disparando al primer deslizador que has pillado por ahí por la calle, pues a lo mejor sí que puedes hacer un disparo preciso intentando darle en el motor o algo por el estilo. Pero a un vehículo militar, a lo mejor unas motojets que te van persiguiendo, o un deslizador de la policía, o un deslizador del ejército, ostras, los deslizadores del ejército están preparados para tener protecciones de blindaje extra en los lugares, precisamente en los lugares más dañinos. Salvo que quieras tú por narrativa, normalmente no permito disparos precisos contra cierto tipo de vehículos. A no ser, a lo mejor, que llegue un jugador y te lo diga expresamente de, ostras, ¿tiene ese vehículo un punto débil? Entonces le digas, vale, tú durante este turno no disparas, durante este turno hazte una tirada de tecnología para ver si conoces tú bien ese modelo y conoces ese tipo de vehículos o hay una justificación de que conozcas ese tipo de vehículos. Ostras, es que me he hecho un personaje que era un antiguo piloto coreliano de la policía y tal y cual. Entonces, claro que sabes cuál es el punto débil de los vehículos de la policía coreliana, ¿vale? Puede haber detalles ahí, pero normalmente no les permito hacer disparos precisos contra ese tipo de vehículos, ya que precisamente sus puntos débiles están más protegidos. ¿Vale? Entonces, ahí le voy metiendo esos detalles. Es muy normal que a estas distancias, a esta distancia corta, a este medio alcance es muy probable que ni siquiera disparen, salvo que el vehículo tenga su propia arma, que entonces sí que va a disparar a media distancia. A largo no, pero a media distancia es muy probable que vaya a disparar contra el vehículo. Recordad siempre que cuando el vehículo empieza a recibir disparos, el piloto puede empezar a hacer maniobras para esquivar.
y sumándole la maniobra del vehículo, pero tener en cuenta que ya ha hecho 2 acciones, pilotaje y maniobra, y cada esquiva que haga es una tercera acción con 2 dados menos, con 3 dados menos, 4 dados menos. Entonces es posible que se lleve algunos tiros. Los tiros, claro, un vehículo con solo 2 dados de casco tiene 4 contra rifles. O sea, un rifle lo puede llegar a dañar. Vehículos con un poquito más de casco, los rifles ya lo tienen un poco más chungo. Como siempre, lo mejor es que no te ven. Así que el piloto, siempre que sea el que tenga más manejar repulsores, obviamente. ¿Vale? Entonces, a estas distancias medias, normalmente los tiradores, salvo que sean tiradores muy expertos, no van a disparar. A distancia corta empezarán a disparar. Si tienen rifles, sobre todo, dispararán a medio alcance con sus rifles. Poder empezar a hacer disparos medio decentes. A los pilotos, normalmente, salvo que vayan en una moto, tipo motojet o algo así, pues normalmente al piloto no se le puede disparar porque va bien protegido con una carlinga y estas cosas. Al copiloto igual, al copiloto normalmente no se le puede disparar, se podrá disparar a los tíos que se están asomando pegando tiros. Ahí juega un poco siempre con la narración como a ti te dé la gana. Si continúa la persecución y la persecución se acerca como para que este vehículo se coloque a muy corto alcance. Y, ostras, cuando hay un vehículo a muy corto alcance hay un montón de cosas chulas que me gusta meter. Porque por un lado, aquí ya sí que sí, los que tienen pistolas blaster pesadas y lanzaproyectiles pueden disparar a medio alcance. Los que tienen pistolas pueden disparar a corto alcance si el vehículo se acerca mucho, y los que tienen rifles también disparan a corto alcance. Se puede disparar ya con más facilidad a la gente que está dentro del vehículo. Cuando están a muy corto alcance, con más dificultad, sumándole un +5, sumándole un +10 incluso, puedes llegar a disparar al piloto, ¿vale? Cosas por el estilo. Pero sobre todo hay una cosa muy chula, que es que los pilotos o uno de los pilotos puede intentar embestir al otro vehículo. Entonces, para eso, lo que van a hacer son tiradas enfrentadas de manejar repulsores más maniobra, y el que más saque le va a meter más dificultad a la siguiente tirada de pilotaje del siguiente turno. Es como suele funcionar, ¿sabes? De cuando hay un fallo en una tirada de pilotaje, te meto más dificultad para la siguiente. Cuando hay ahí los dos vehículos se chocan, se estorban, se intentan empujar y demás, que es chulísimo también, es mogollón de emocionante. Pues igual, el que falla la tirada se le mete una penalización para el turno siguiente. Si la dificultad para no estrellarse es 6, si uno de los vehículos consigue sacar más que el otro en ese enfrentamiento y es un poco más, como hasta 5 puntos así, pues a lo mejor le metes un +2 a la dificultad del otro. Si consigue sacar mucho más y se queda entre 5 y 10, pues a lo mejor le pueden meter hasta un dado, o sea, hasta un +5 de dificultad al pilotaje, ¿vale? Le puedes meter ahí realmente chicha. Además de lo que te digo, siempre las tiradas de pilotaje para no estrellarse influyen en las siguientes tiradas de pilotaje para no estrellarse, y pueden influir también en las acciones que están realizando la peña que está disparando. Si la tirada de pilotaje es muy mala, a lo mejor la peña que está a punto de disparar no puede disparar y tiene que gastar toda su tirada en agarrarse al vehículo para no salir despedido. Otra cosa que puedes hacer. O otra cosa chula que me mola hacer, el copiloto puede estar eligiendo la ruta para el piloto, con lo cual a lo mejor el copiloto puedes hacerle hacer alguna tirada, depende del entorno en el que están, a lo mejor de, no sé, de bajos fondos, de culturas, normalmente aquí una tirada de conocimientos, de supervivencia, si la persecución es, o a lo mejor de percepción, y le estás pidiendo hacer una tirada de percepción para fijarse de por dónde vienen los obstáculos y demás. Para una buena tirada del copiloto, facilitar la tirada del piloto a la hora de pilotar. Es otra cosa que me mola. Incluso posibilidad de que el copiloto pueda reparar en marcha el vehículo de alguna manera también. Si el vehículo sufre algún daño ligero, alguna ionización o algo por el estilo, a lo mejor el copiloto es capaz de, con una tirada de manejar repulsores bastante buena, normalmente de moderada o mejor, de 11 o más, o 11 o 16, depende de los daños, a lo mejor es capaz de mejorar el vehículo durante unos turnos. Hay un montón de cosas aquí que tienen mucho juego. Y ya os digo, sobre todo eso, jugar con los alcances, jugar con las distancias, los disparos sobre los vehículos, que son más fáciles pero menos efectivos, los disparos contra los ocupantes, que son ponlos complicados, salvo que estén ya muy cerca, porque tan lejos, tan rápido, es difícil hacer disparos de precisión. Las tiradas de pilotaje para no estrellarse, elegir la ruta por donde se meten. Esto lo hago mucho. A la que llevamos un par de turnos de persecución, le digo al piloto que elija por dónde se quiere meter. Por la calle esa que ve totalmente transitada o por la autopista abierta.
Por la autopista abierta las tiradas van a ser más fáciles, pero también más fáciles para los que persiguen. Si el piloto es bueno, teniendo en cuenta que son héroes, que tienen puntos de fuerza, que tienen puntos de habilidad que gastar para tirar dados extra. A lo mejor en un momento dado, en lo desesperado de la situación, el piloto prefiere meterse por la calle atestada, sacar tiradas más chungas de pilotaje, pero ponerle más chungo a los de atrás también sus tiradas de pilotaje. Hay ahí un montón de juego que te puede dar. Y otra cosa que es muy loca, pero lo hacen mucho los jugadores, sobre todo siempre que hay un Jedi, se la flipan, o alguien que tiene tipo cazarrecompensas, que tiene mochilas propulsoras, es saltar al vehículo de los enemigos. Es Star Wars, ¿sabes? A mí me mola que los jugadores se lo gocen. Entonces, cuando me han pedido hacer eso, no suele ser fácil, porque además de tener que hacer el salto, tienes que hacer también normalmente tienes que hacer alguna tirada más, tienes que esquivar, tienes que tal, o sea, no es fácil. Normalmente solamente les permito saltar a partir de distancia corta. Pero claro, a una distancia corta, pegar un salto en marcha a un vehículo que viene detrás, ostras, tienes que pegar un pedazo de saltazo, ¿vale? A distancias muy cortas sí que lo permito más. Entonces la gente salta al otro vehículo y luego se cargan a los ocupantes y luego saltan sobre el suyo. Ya te digo, normalmente las tiradas son chungas, salvo que alguien tenga unas buenas habilidades de escalar y saltar, pues es chungo, pero ostras, pero a lo mejor un buque enfurecido que esté en el vehículo y cuando el vehículo de los cazarrecompensas se pone a su altura, intentan echarlos de la carretera, a lo mejor el buque en vez de coger su lanzaproyectiles y liarse a tiros, lo que hace es pegar un saltazo al otro vehículo y empezar a arrojar cazarrecompensas por la cubierta. Ya te digo, tienen mucha chicha las persecuciones y sobre todo eso, sobre todo lo que os comento. Las distancias, claro, si el de delante, no os he dicho, pero si el de delante saca más que los que persiguen y los que persiguen se van alejando, cuando los que persiguen están a muy largo alcance o a largo alcance ni siquiera los rifles llegan. A muy largo alcance, cuando están a muy largo alcance, es que casi ahí les puedes quitar hasta el +5 que tienen de ventaja por estar persiguiendo, por ir detrás, porque ya tan lejos a lo mejor no lo tienen. Y ahí en una de esas se pueden ir más allá de muy largo alcance. Estando a muy largo alcance puedes permitirles también meterse por una calle secundaria y desaparecer, esconderse, un montón de cosas. Pero sobre todo la chicha está a partir de medio alcance. A partir de medio alcance, corto alcance, muy corto alcance. Ahí es donde la persecución tiene más chicha. Vehículos que se chocan y se intentan echar, tiradas enfrentadas de manejar repulsores más maniobra, tiradas de pilotaje para no estrellarse por ahí con los obstáculos, los fallos en las tiradas de pilotaje, incremento la dificultad de las tiradas de pilotaje para más adelante o incremento la dificultad de los que disparan porque el vehículo no está estable y se está moviendo a toda velocidad, cosas por el estilo. Así que es eso, son un montón de cosas, sobre todo lo que os digo siempre. A mí lo que me mola es hacerlo muy abstracto y estar describiendo lo que sucede, metiéndole color, por qué se han metido en un sitio, por qué la dificultad sube de 6 a 11, o por qué la dificultad sigue siendo 6, pero para ti es 8, porque es que en el turno anterior has estado a punto de pegarte contra una roca y la esquiva que has hecho contra la roca hace que te hayas metido por una zanja y al meterte por la zanja estás intentando, hostia, ves que te vas encaminado a pegarte contra un árbol y entonces tienes que hacer una tirada para corregir, pero claro, tú estás tirando con un +2 tu tirada de pilotaje para no estrellarte, pues entonces los que están disparando en tu nave seguramente van a tener ese +2 o incluso un +5 de dificultad, porque no hay Cristo que apunte con la que estás guiando con el vehículo y demás. Ya os digo, las persecuciones en Star Wars a mí me molan mogollón. Y espero que este vídeo os haya servido un poco de ayuda para daros algunas ideas de cómo narrar la persecución, qué detalles meterles para que sean más dinámicas, emocionantes y vibrantes, porque, ostras, una persecución tiene que ser eso, no te entretengas mucho en estar mirando reglas, en mirando movidas. Cuando te prepares la persecución, antes de jugar, prepárate 4 detalles de, mira, voy a meter esto, está ambientada aquí, entonces lo que describo más o menos es esto, las dificultades van a ser estas, los vehículos son estos, estas velocidades, tal. Comprueba en casa más o menos qué vas a tirar. Los personajes tienen estas habilidades de pilotaje, tienen este vehículo, a ver, ¿qué van a tirar los perseguidores? ¿Está la cosa más o menos igualada? O, jope, es que los perseguidores no van a ser capaces de alcanzarlos. Echas así un par de cuentas de qué dados más o menos vas a tirar y ves que la persecución esté más o menos equilibrada y al ataque, a por ella. Y ya te digo, vamos,
una partida de Star Wars, una historia de Star Wars sin una persecución, yo noto que le falta algo. A mí me molan. He hecho persecuciones muy chulas. He hecho persecuciones por Bespin, en la que han acabado estrellados ahí en callejones de los suburbios de Bespin. Hace poco tuvimos una en Tatooine con un Dragon Knight. Un Dragon Knight que apareció entre la arena y les estuvo persiguiendo ahí soltando dentelladas y estuvieron a punto de salir disparados del vehículo porque el dragón les metió un zarpazo que les desequilibró totalmente el vehículo y el que pilotaba tuvo que sacar un tiradón para mantener el vehículo estable sin que salieran disparada la peña por ahí. Los disparos que estaban haciendo contra el dragón no pudieron disparar, tuvieron que agarrarse fuerte a los asientos para no salir volando. O sea, un montón de... incluso está en el manual, está la tabla. Lo que no mata un rifle blaster lo mata un accidente de 200 km/h. Ha sucedido también, no sé si fue una de las últimas persecuciones, eran dos vehículos perseguidos por otros tantos de cazarrecompensas y, ostras, casi al final de la persecución al piloto de uno de los vehículos de los rebeldes lo dejaron inconsciente. Y entonces el piloto inconsciente se estrellaron a lo bestia y lo que pasó es que hubo uno de los jugadores que gastó un punto de fuerza para agarrar al piloto y sacarlo de allí y tirarse rodando, y gracias a que gastaron puntos de fuerza y demás, estos no se mataron en el accidente, pero estuvieron a punto. Son peligrosas las persecuciones, hazlas peligrosas, hazlas emocionantes y los vehículos que echan humo, que se dañan, que tal, está chulo. Así que nada más este vídeo, no me quiero enrollar más. Simplemente eso, contaros un poco cómo monto las persecuciones, que ya os digo, mételes todo el color que puedas y con 4 tiradas abstractas te digo que van a salir persecuciones mogollón de emocionantes. Y nada, que si te ha molado este vídeo, dale a me gusta, si te molan los contenidos del canal, suscríbete, dale a la campanita y nada, que el narrador friki se despide por hoy y nada, que espero veros pronto y que la fuerza os acompañe.